vamos a realizar pues ya los últimos ejercicios de esta ficha número 14, que es de nivelación formativa, que aquí pues ya como quiera hemos terminado la nivelación formativa, los ejercicios que más hemos podido hacer, y ya pues se va a trabajar los proyectos interdisciplinarios que cada docente pues de su institución y de cada asignatura pues se los van a enviar. Entonces si necesitan alguna ayuda, más que todo de básica superior y básica media, pues me pueden escribir y voy a dejar el correo ahí. Y pues bueno, intentaré ayudarlos y pues espero que ustedes también me puedan colaborar simplemente con un pequeño clic, dándole like y comentar, ¿sí? Y pues suscribirse también, que es algo importante. Así que vamos a ver dos problemas muy interesantes que podemos resolverlos mediante las razones trigonométricas, que son muy útiles, claro que muy básicas, pero también muy útiles para poder resolver problemas que tengan que ver pues, con triángulos rectángulos. Así que sí, pues bueno, no hay nada más que decir, pues bueno, empezamos. Bueno, estimados amigos y amigas, ahí tenemos el problema número, bueno, el problema A del numeral 4. Resolver los problemas, ¿verdad? Entonces dice, en los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 centímetros y 8 centímetros. ¿Cuáles son o calcula las razones trigonométricas de sus ángulos agudos? Bueno, de los ángulos agudos, es decir, de los dos. Entonces yo voy a dibujarlo, ustedes también lo pueden dibujar. Bueno, aquí tenemos el triángulo, entonces yo lo he dibujado así. Me gusta dibujarlo así, en esta orientación, mejor dicho. Así ustedes lo pueden dibujar para abajo, para acá, como ustedes quieran. La orientación que le quieran dar, eso no importa. Si me hablan que los catetos, recordemos que los catetos son, pues, serían estos, ¿no? Este es el lado más largo, no, pues, porque esta sería la hipotenusa. Esta ya la sabemos que es la hipotenusa, es decir, un valor desconocido, el lado más largo, en este caso, del triángulo rectángulo. Y nos dan que un cateto mide 6 centímetros y el otro cateto mide 8 centímetros. Recordemos que los catetos son pues los que hacen que conformen el triángulo donde se une pues o donde forma, mejor dicho, el ángulo recto. Es decir, aquí, fíjense que este cateto y este cateto vendrían formando el ángulo recto. Entonces esos son los catetos. Este acá no puede ser porque además es la hipotenusa. Bueno, listo, eso como aclaración. Una vez que lo tenemos ejemplificado, nos piden encontrar las razones trigonométricas de los ángulos agudos, es decir, de este ángulo porque mide menos de 90 y este de acá. Entonces de este y de este ángulo. Que este le vamos a llamar el ángulo alfa, por ejemplo, y este sería el ángulo beta. Entonces, pongamos por acá el seno de ángulo alfa, es decir, yo le he llamado ángulo alfa a este, ustedes le pueden llamar a este alfa y hasta acá beta, como ustedes quieran, pero debería ser igual lo mismo al finalizar todo. Entonces, recordemos que el seno de un ángulo es el opuesto. Si aquí nos paramos nosotros, el opuesto es este lado entre la hipotenusa. Entonces serían 6 entre c. Ahí está una razón. Tenemos la siguiente. Coseno. Recuerden que solamente con un pequeño like, un comentario y una suscripción me están ayudando muchísimo. Gracias a todos. Y tenemos por acá, pues, si estoy aquí parado, ¿no? El coseno va a ser este lado que es tocado por este ángulo. Es decir, mire que el ángulo toca este lado. Entonces ese es el adyacente o el contiguo también que le llaman. Nosotros decimos adyacente mucho mejor. Sobre la hipotenusa, es el lado más largo del triángulo. Y por último tenemos la tangente del ángulo alfa. Recordemos que la tangente es el opuesto, que son 6 centímetros sobre 8. Bien, amigos, aquí una pequeña idea que les voy a dar es que como nos piden hallar las razones trigonométricas de ambos ángulos, es decir, también de este va a ser el ángulo beta y este el alfa. Entonces ahora nos faltaría hacer de este ángulo, ¿no? Entonces opuesto, 8, hipotenusa. Bueno, lo vamos a hacer eso después de este, pero primero tenemos que hallar cuánto es la hipotenusa, es decir, el valor de la hipotenusa. Lo pueden hallar mediante el triángulo de Pitágoras, que también es muy útil, pero también pues vamos a utilizar mejor las razones trigonométricas, que eso estamos trabajando ahora, no nos vamos a meter a otro tema. Entonces, esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense que acá, en estas razones, existen valores en los que una razón nada más está completo. Es decir, mire que la tangente sí conozco los dos valores. El coseno no, ni el seno de alfa tampoco. No, porque la hipotenusa está aquí. Y yo necesito saber ese valor. Entonces yo voy a guiarme con esta tangente. Es decir, voy a poner por acá. La tangente del ángulo alfa es 6 entre 8. ¿Qué es lo que voy a hacer, muchachos? Encontrar cuánto es alfa, es decir, cuánto mide alfa, cuánto mide ese ángulo. Entonces, lo que voy a hacer es dividir ahí
y nos va a dar es un valor de, pues, aproximadamente 0,75 más o menos. ¿Sí? 0,75. Entonces nosotros a esto es lo que vamos pues, a sacarle mediante una calculadora científica lo que se conoce como el arco tangente de este valor, sí que acabo de encontrar. Entonces, arco tangente, ya había explicado sobre esto en los videos anteriores, así que pues solo basta con que ustedes aplasten una tecla llamada Shift más tangente y les va a salir esta opción, a la -1, ¿no? Y ponen este valor. Eso es el arco tangente, nos sirve para encontrar un ángulo, es decir, el valor de un ángulo. ¿Cuánto es alfa en este caso? Entonces alfa es igual a 36,87, me parece, 36,87, pero vamos a trabajar con ángulos cerrados, es decir, redondeados. Es decir, vamos a redondearlo en 37 grados. Quedaría lo mismo, ¿no? Daría lo mismo. Y bueno, ahora sí, como ya conozco cuánto es alfa, ¿cierto? Alfa es 37 grados, entonces yo ya utilizando una razón donde esté la hipotenusa, mire que la hipotenusa está aquí, y aquí entonces cualquiera de las dos pues razones yo puedo usar para hallar este valor. Entonces voy a hallarlo por acá, déjeme ver si que se ve ahí, sí, ¿no? Bueno, entonces voy a usar el seno, por ejemplo, el seno, pero ya no voy a poner alfa, si no es alfa es 37 grados, esto es igual a 6 sobre c. ¿Listo? Entonces sacamos el seno de 37 y nos da un valor aproximado de 0,60 o 0,6. Es igual a 6 sobre c. Entonces multiplicamos en cruz, ¿sí? Recuerden que es una ecuación. Lo multiplicamos en cruz y nos va a dar pues así, ¿no? C es igual a 6 sobre 0,60. Esto nos va a dar un valor de 10 centímetros. ¿Listo? Entonces ya hemos conocido que la hipotenusa mide 10. ¿Sí? Entonces basta ya con reemplazar acá el valor donde estaba la hipotenusa. Listo, ahí tenemos entonces 10 y 10. Listo. Ustedes pueden simplificarlo, mitad, mitad, sacar mitades, ¿no? Siempre se simplifica cuando se puede. En este caso sí. Entonces ya conocemos todas las razones de este ángulo, ahora falta el de acá. Simplemente pues tocaría hacer nada más las relaciones. Listo. Entonces voy a ubicarlas. Listo, amigos. Y una vez pues, que ya hemos encontrado el valor de hipotenusa, simplemente hacemos las relaciones de las razones de el ángulo beta, es decir, de acá. Mire que cambian los valores, ¿cierto? Entonces le dejo para que ustedes lo simplifiquen, pues ya lo pueden hacer, creo yo, muy bien. Siguiente ejercicio. Bueno, ahí dice que construyamos un triángulo rectángulo sabiendo que la tangente de uno de sus ángulos agudos es 3 medios. Bueno, voy a dibujar el triángulo con algo que les voy a decir primero, ¿sí? Lo voy a dibujar. Listo, muchachos. Entonces un triángulo rectángulo, ya saben que tiene un ángulo recto. Bueno, entonces les había dicho yo a ustedes, y ya habíamos conocido también las razones, y nos dicen que la tangente, esto es un dato importante, que la tangente, ¿sí?, de un ángulo agudo, vamos a ponerle alfa, es 3 medios. Eso es lo que nos dan como un dato principal. Recordemos de antemano que la tangente está relacionada con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Eso ya lo conocemos de las razones, opuesto sobre adyacente. Entonces, recordemos que aquí está el ángulo recto. Ya les había dicho que estos lados, los catetos, son los que forman el ángulo recto. Entonces, cateto opuesto dependiendo pues de donde ustedes se quieran ubicar, ¿no? Dependiendo del lado que usted quiera relacionar. Entonces yo voy a poner que el ángulo alfa, el ángulo agudo alfa, por ejemplo alfa, voy a ponerlo aquí. Ese es el ángulo alfa. Ángulo alfa dice que es cateto opuesto, que es 3 sobre cateto adyacente, que es 2. El opuesto al ángulo es el que está al frente, entonces este va a medir 3. Yo ya le había puesto 1, 2, 3, 3 cuadritos. Y sobre el adyacente el ángulo al lado que está tocando, entonces es 2. También había puesto 2. Entonces aquí ya tengo el triángulo rectángulo, ¿no? En el que la tangente me relaciona el opuesto sobre el adyacente. Listo. Ahora, pero claro, nos falta un valor aquí, que es la hipotenusa, que no la conozco. Entonces ustedes pueden aplicar Pitágoras y también la encontrarían, pero esa no es la idea, sino que vamos a utilizar las razones. Entonces, hagamos las razones, puede ser de esto mismo también. Entonces, fíjense que la tangente del ángulo alfa es 3 medios, 3 tercios estoy poniendo yo, es igual
a 1,5, ¿verdad? Ustedes dividen, pues les va a dar un valor de 1,5. De igual forma, si nosotros a este ángulo le calculamos el arco tangente, así, pues ya lo habíamos visto en el video, en el ejercicio anterior, arco tangente de 1,5 nos sirve para, los arcos nos sirven para pues, hallar el valor del ángulo, es decir, cuánto miden en realidad. Entonces alfa les va a dar un valor de aproximadamente 56,30 grados. Recuerden que deben estar trabajando en grados, que nosotros lo redondeamos a nada más 56 grados. Para no estar trabajando con decimales, entonces lo podemos redondear, dará igual lo mismo. Entonces una vez que yo ya sé cuánto mide el ángulo, que mide 56, yo podría hallar pues la hipotenusa con las razones. Y ya nada más con que ustedes pues escojan cuál de las razones está relacionando un lado con la hipotenusa, ya podemos hallar. Entonces puede ser seno o coseno, porque aquí vemos la hipotenusa, entonces cualquiera de las dos debe salir lo mismo. Entonces voy a utilizar yo por aquí el seno de alfa. Este es alfa, como ya encontramos que alfa es pues 56 grados, le pongo 56 es igual a 3 sobre h. Ustedes hallan el seno de 56 y le da un valor de 0,83 me parece. Es igual a 3 sobre h. Y luego multiplicamos en cruz y eso nos va a dar pues un valor así. Recordemos de ecuaciones, entonces va a dar 3 sobre 0,83 y eso nos va a dar un valor de 3,61. Es decir, que la hipotenusa mide 3,61. ¿Sí? Bueno amigos, ahí está. Espero que les haya gustado, que les haya servido y vamos a practicar mucho. Y no lo olviden que pueden suscribirse, darle like al video, comentarlo y pues con eso me estarían ayudando mucho. Chao, cuídense mucho.